Actualización del Seguro Social en este año 2024. Todo ha cambiado, señores, y podrán ganar más dinero. La segunda mitad de este año 2024 nos ha traído buenas noticias, dirigidas para los beneficiarios del SSI. La Administración del Seguro Social ha anunciado 3 modificaciones, las cuales permitirán a los solicitantes recibir más dinero. La mayoría de los cambios siguen el patrón anual de recibir dinero adicional debido a la inflación. Esto significa que tus pagos mensuales podrían aumentar para compensar el aumento en el costo de vida. Además, tenemos nuevas políticas publicadas por la Administración del Seguro Social, que también del mismo modo incrementaría los beneficios. Y es que esta política tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del SSI. Aunque los detalles exactos pueden variar, los beneficiarios podrán esperar un aumento en los pagos, podrán esperar nuevos ajustes. Son cambios en general que harán más fácil acceder a estos beneficios. Si actualmente ya eres elegible para los beneficios del SSI o estás pensando en solicitar este programa financiero, es muy importante estar al tanto de estos cambios. Asegúrate de revisar tu elegibilidad y cómo estos cambios van a afectarte, pues con estos cambios podrías recibir más dinero cada mes. No olvides siempre revisar tus beneficios y asegurarte de que estás aprovechándolo al máximo. ¿Quieres saber más sobre cómo estos cambios te afectarán? Déjanos tus preguntas en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones sobre el Seguro Social y otros beneficios importantes. El Seguro Social se encarga de administrar el Programa de Ingreso Suplementario, el SSI, el cual, como bien sabemos, brinda una asistencia financiera y beneficios por discapacidad a las personas que reúnen los requisitos. Sin embargo, muchos beneficiarios desconocen que sus pagos se realizan con los ingresos ordinarios del Tesoro de los Estados Unidos y no con los impuestos del Seguro Social. Además, el objetivo principal de los pagos del SSI es ayudar a las personas que trabajan y ganan menos de una X cantidad de dinero, para que tengan una mejor calidad de vida. Según la Administración del Seguro Social, las personas interesadas en solicitar este programa deben de cumplir con ciertos criterios, tanto de ingresos como de recursos. Aproximadamente $2,000 y $3,000 son los límites de recursos tanto para individuos como para parejas respectivamente. Los recursos incluyen automóviles y cuentas bancarias. Recuerde que si usted desea ver si califica o quiere iniciar el proceso de solicitud, la Administración del Seguro Social ofrece una herramienta para ayudarlo. Ahora bien, ¿cuáles son estos 3 cambios importantísimos que estarán elevando los estándares de pago en el Seguro Social SSI? La Administración del Seguro Social, como siempre, aumenta el estándar del pago federal del SSI todos los años. Esto es gracias al COLA, y esto todo el mundo lo sabe. Actualmente este año, el pago es de $943 por mes, en comparación con el año 2023, que fueron $914. Sin embargo, este monto de pago podría estar aumentando también a principios del próximo año, exactamente a partir de diciembre. Todo esto dependiendo del ajuste oficial que veamos en el COLA para el 2025, el cual será anunciado a fines de este año en octubre y será aplicado en diciembre. Recuerde que existen diferentes montos en los pagos del SSI, ya que estos más que todo dependen de la categoría de declaración que usted como solicitante elija al presentar su documentación. En promedio, los beneficios del SSI se reciben unos $698 por mes, mientras que las personas individuales y las parejas podrían ser elegibles para recibir cheques mensuales con un valor de $943 hasta $1,415.
Pues el Seguro Social quiere reducir las barreras y busca aumentar el número de candidatos potenciales que puedan recibir beneficios del SSI. Aquí viene lo bueno. Oficialmente, el 24 de junio la Administración del Seguro Social nos dijo en un comunicado de prensa que había encontrado ciertos cambios que quería realizar tanto en el SSI como en el SSDI. Lo primero es que encontraron 114 ocupaciones en cada una de las 9 divisiones del censo de los Estados Unidos, en el cual se encuentran números extremadamente limitados. La agencia ya no va a utilizar estas ocupaciones para respaldar una conclusión como no discapacitado, más que todo usado en la etapa final del proceso de revisión, a la hora de determinar si eres un discapacitado o no. Además, Martin O'Malley, el comisionado de Seguro Social, afirmó que tiene mucho sentido identificar profesiones que actualmente tienen una demanda extremadamente baja dentro de la economía estadounidense. Con esta modificación, las solicitudes de discapacidad ya no serán rechazadas en base a los empleos. También señaló que tiene sentido identificar ahora que tienen una oferta extremadamente baja dentro de la economía. También señala que sus tomadores de decisiones ya no van a utilizar estos empleos como justificación para rechazar solicitudes de discapacidad como resultado de este cambio. Pues al final se debería rechazar a menos solicitantes discapacitados para los pagos del SSI. Ahora bien, ¿cuáles son los siguientes cambios que está realizando la Administración del Seguro Social en base al SSI? El primero de todos y de los más importantes es el tema de los alimentos. Actualmente, dentro de los beneficios del SSI, a la hora de querer solicitarlo o a la hora de querer realizar tus informes para continuar siendo elegible, los alimentos que te dan los parientes, los amigos o las comunidades son considerados como un recurso para la Administración del Seguro Social. Entonces, lo que hace este recurso es bajar tus ingresos. Pues a partir de septiembre de este año 2024, esto ya no será así. Los alimentos que te den tus familiares, tus amigos o las comunidades, ya no tendrás que informarlo. De este modo, tus ingresos ahora podrán ser recalculados y finalmente tendrás lo que deberías de recibir originalmente. Otro cambio importante: subsidios de alquiler. Oficialmente, el SSI ya no tomará en cuenta los subsidios de alquiler a la hora de querer solicitar los beneficios. Es otro cambio que nos estaría agilizando y dándonos más accesibilidad al programa, cosa pues que antes no lo tenía, y por eso es que muchas personas fueron rechazadas de este programa. Oficialmente, desde septiembre de este año 2024, los beneficios del SSI ya no serán los mismos. Recibirán un recálculo de sus beneficios y de este modo, usted capaz si vaya a recibir un nuevo aumento que sea inesperado. Y lo mejor de esto es que también deberíamos sumarle el próximo COLA 2025. Para muchos, capaz el beneficio del SSI el próximo año sea de hasta $1000 y un poco más.